libre. Por fin David se sentía libre, porque había estado huyendo de Saúl y este estaba a punto de capturarlo, pero el Señor lo libera de aquella manera maravillosa y milagrosa. Pues cuando Saúl está a punto de hacerse con David, llega un mensajero y le dice: Saúl, vámonos de aquí que vienen los filisteos. Y tenemos que correr porque vienen armados. De manera que David había sido librado de Saúl de manera extraordinaria. Esto es lo último que hemos sabido de la cacería del rey contra el pastorcillo. Ahora, Saúl no se iba a dar por vencido y rápidamente retomaría entonces su búsqueda en contra de David. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, oh Señor, porque tú estás en medio de nosotros, hablando a nuestros corazones y dándonos a conocer tu voluntad. Señor, te pedimos que tu palabra sea ese espejo en el cual podemos ver todas nuestras imperfecciones. Y gloria a ti, Señor, que eres tú el que nos cambia, nos moldea, nos transforma hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Estamos a tu disposición. Habla, oh Señor, pues queremos oír hoy tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos en 1 de Samuel y vamos al capítulo 24. 1 de Samuel 24. Recordando, como bien hemos dicho antes, David está huyendo de Saúl. Está exiliado. Y entonces David tiene que buscar la manera para poder huir, para esconderse, buscando incluso aliados para guardar su vida. 1 de Samuel 24 y vamos a empezar leyendo del 1 al 7. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron diciendo: David está en el desierto de En-Gadi. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Al llegar al redil de ovejas junto al camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. Y en el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. La Biblia es clara, la Biblia no oculta nada de la información. Saúl está buscando a David. David, que es un pastor experimentado, entonces él sabe cómo esconderse en las cuevas, pues en esta zona era costumbre resguardar a las ovejas en cuevas. Por eso se nos dice que había un redil y una cueva al lado. Y el pastor entonces, con todos sus ejército, si es que podía ser llamado así, sus seguidores, van y se esconden en esta cueva. Lo que no habían previsto era que Saúl pues tenía que hacer sus necesidades, es lo que dice aquí, y entonces va a la cueva. Probablemente tu versión diga cubrir sus pies. Es lo mismo, es una manera bonita de decir que tenía que ir a hacer sus necesidades. Y ahí estaba David. Y ahí estaban todos los que seguían a David. Te pregunto, ¿qué ocurriría si te encuentras con la oportunidad perfecta para acabar con tus enemigos? Porque Saúl estaba desprotegido y de espalda a David, totalmente ocupado, su cabeza estaba en otro lugar. Y David solo tenía que sacar su espada y asestar el golpe de gracia. ¿Qué ocurriría si con una sola acción pudieras terminar con el más grande de tus problemas? ¿Qué harías? El problema de David tenía nombre y apellido: Saúl, rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Y está delante suyo.
listo para que tome su vida. Continuamos entonces leyendo versículo 4. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que el Señor te anunció diciendo: yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te plazca. Y todos los hombres de David le decían: ve, toma la vida de Saúl, ve, acaba con nuestros problemas. Seguro que entramos por la capital como héroes. David, el Señor ha dicho que tú serías rey. ¿A qué esperas? La corona está delante tuya. Pero David entonces responde. Versículo 4, la segunda parte. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahvé. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Y con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y Saúl, después de salir de la cueva, pues siguió su camino. ¿Qué ocurriría si te encuentras con la oportunidad perfecta para acabar con tus enemigos? ¿Qué ocurriría si con una sola acción pudieras terminar con el más grande de tus problemas? Mira, estas son preguntas, yo creo que la respuesta muchas veces es lógica, hasta que nos encontramos con un pasaje como este y nos damos cuenta que a lo mejor no estamos teniendo una perspectiva correcta. Porque David tenía ante él una oportunidad de oro. Saúl estaba a su merced. David solo tenía que sacar su espada y asestar el golpe mortal contra el rey. ¿Acaso es que Dios había entregado a su enemigo en sus manos para acabar por fin con la persecución que le había dejado vagando por los desiertos, exiliado de su propia tierra a pesar de ser el héroe de Israel? David era un exiliado, porque todo apuntaba a ello. Sus amigos, sus seguidores, los que le seguían, le decían: toma la vida de Saúl. ¿No te había dicho el Señor que te daría a tus enemigos? ¿No te había dicho que te daría a Saúl para que hicieras con él lo que quisieras? Pues no. David refrena su mano e incluso tiene que refrenar a sus seguidores de herir a Saúl. Así empieza el versículo 7. Con estas palabras reprimió David a sus hombres. David, ¿tú no quieres? Lo hago yo. No te preocupes, no te manches las manos, voy yo. No. No levantaré yo mi mano contra el ungido del Señor. Esta era la decisión del pastorcillo. La decisión del exiliado, del perseguido. Es que David tenía claro que él no sería librado de Saúl con sus propias fuerzas, ni siquiera con su propia espada, pues Dios había prometido que sería Él mismo, Dios, quien lo libraría. Y David no ascendería al trono por la fuerza, ni tras derrocar al que Dios había ungido antes que él. David ascendería al trono porque Dios lo había escogido y porque Dios lo había ungido. De manera que sería el mismo Dios quien lo pusiera a él, como fue el mismo Dios el que lo sacó del redil. Entonces David tenía una perspectiva correcta. Muy diferente este David que el de los capítulos anteriores, cuando llega con Ahimelech y le miente
porque intenta librarse de Saúl por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Y ahora tiene la oportunidad perfecta y no lo hace. Que el Señor haga justicia. Esa era la mente de David, muy diferente quizás a la mía, a la tuya. Y es entonces natural preguntarnos, hermanos, ¿cuántos errores hemos cometido por querer hacer las cosas a nuestra manera? No a la manera de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos fallado queriendo arrebatar las promesas de Dios? Ojo, Dios le había prometido seguridad, libertad a David, el trono, pero David no arrebata el trono. No busca su propia seguridad. Él deja que sea Dios el que guíe todo. ¿Es que acaso Dios necesita nuestra ayuda para ser fiel a su palabra? ¿No fue ese el error de Abraham cuando tomó a Agar, la sierva de Sara, su mujer, y se acostó con ella y tuvo un hijo, queriendo ayudar a Dios? ¿No fue este el error de Saúl al intentar ser rey y sacerdote? ¿No fue este el error de aquel discípulo que cuando vinieron a apresar su maestro sacó la espada para cortar, para matar al que lo venía a apresar? Dios no nos necesita, pero sí nos enseña a esperar. La confianza en sus palabras siempre se expresa en paciencia y en obediencia. Paciencia y obediencia. Hemos de aprender entonces a conocer a Dios en los silencios y las pausas de la vida. Hemos de aprender a conocer a Dios también, por otro lado, en el ajetreo de la rutina, cuando las manecillas del reloj, en vez de marcar las horas, parece que marquen días y el tiempo pasa velozmente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice el Señor en el Salmo 46:10. Muchas veces pensamos que esto es contraproducente. Si el Señor me lo ha prometido, yo tengo que buscarlo. Tranquilo, si el Señor te lo ha prometido, Él es fiel y lo hará a su manera, no a la tuya. Ahora, si el Señor te dice que te muevas, muévete, avanza. Pero David entonces no va a matar a Saúl, no mata a Saúl. Y refrena a sus hombres. Dice, yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Yo no voy a ir en contra de aquel que el Señor ya había elegido antes que yo. Mira el corazón de David. Cuán interesante es este pasaje. Cuando David corta el manto de Saúl, dice que queda turbado. Es como si algo tan minúsculo, tan pequeño para David es demasiada agresión incluso contra el que le persigue, contra su enemigo. Pero sí habrá una confrontación. Versículos 8 al 15. Ya Saúl ha salido de la cueva y dice entonces primero de Samuel 24 del 8 al 15. También David se levantó al salir de la cueva y le gritó a Saúl, mi señor, mi rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se postró en tierra e hizo una reverencia y dijo a Saúl, ¿por qué has escuchado las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Hoy han visto tus ojos cómo el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné.
Pues me dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce pues que no hay mal ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo. Véngueme de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no se alzará contra ti. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor pues será juez, y Él juzgará entre tú y yo. Que Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. El grito desolado del pastor, de David. Mi rey, mi Señor, Padre mío. Apela entonces a la cercanía que existía entre Saúl y David. Si vamos capítulos atrás, vemos que Saúl amó mucho a David. Vemos que David era un hijo para Saúl. E incluso llegó a ser algo oficial cuando David se casa con la hija de Saúl. De manera que realmente era su hijo político. Y esa cercanía se había roto. Había fracasado. Pero en todo esto, David supo mantener el respeto al ungido. Lo hizo así en lo secreto, en la cueva, donde Saúl no lo podía reconocer, ni escuchar, ni ver. Y le guardó el respeto. Y lo hace ahora en lo público. Dice entonces el pasaje que se postró rostro en tierra, que le hizo una reverencia. No solo no mató a Saúl, sino que cumplió con todos los protocolos de la realeza. Cumplió con el respeto que David así creía que debería recibir el ungido del Señor. Y ahora es el rey entonces el que escucha a David. Y David le reclama, pero no le reclama que le persiga solamente. Empieza reclamándole diciendo, ¿por qué has escuchado las palabras de estos que dicen cosas en mi contra? Saúl, ¿por qué te has dejado mal aconsejar? ¿Por qué permites que los malos consejeros envenenen tu cabeza? Y todo empezó por la envidia de Saúl. Pero aquellos fueron aumentándola, alimentándola. Y la envidia crecía. Y la envidia entonces fue pública. Y entonces la envidia no solo fue pública, sino que empezó a perseguir a David. Y no solo empezó a perseguir a David, sino que hubo una obsesión por matar a David. Poco en poco, Saúl, sin saberlo, dejó que la envidia gobernase su corazón. Y David entonces reclama esto. Y como prueba tiene aquel trozo de tela. Yo no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Mira, yo no te he matado, te he perdonado. ¿Qué ejemplar es David? Muy diferente, tengo que reconocer, a mí. Rápido en perdonar, lento en guardar rencor. Por eso más adelante se nos dirá que David tenía un corazón conforme al Señor. Y entonces David defiende su caso y publica sus intenciones respecto a Saúl, diciendo, mi mano no se alzará contra ti. Y es más, ante la persecución de Saúl, David invoca a Dios como juez. Versículo 12. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngame de ti, porque mi mano no se alzará contra ti. Entonces David invoca a Dios como juez, pero también como defensor y sustentador de su vida. Versículo
15. El Señor pues será juez y Él juzgará entre tú y yo. Que Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Hermanos, qué descanso tan grande tenemos en Dios. Él es nuestro juez y es un juez justo, pero también es nuestro defensor y nuestro sustento, quien nos sostiene. Podemos descansar. Entonces David está ante aquel que lo persigue y no toma manos en el asunto. No se venga en contra del que le había hecho mal. Mi causa, dice David, será juzgada por el justo. Mi vida será defendida y sustentada por el Rey. No verá muerte nunca, hermanos, quien confíe en Dios, y no vivirá injusticia el que tiene el favor de Dios. Y estas realidades debemos guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque David sabía perfectamente esto, y esto es lo que evitó que su mano se alzase contra aquel que buscaba su mal. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Cuál será la respuesta de Saúl ante la evidencia de que minutos antes su vida estaba en manos de aquel al que buscaba matar? Pues versículos 16 al 22 de 1 de Samuel 24. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, éste exclamó: ¿no es esta tu voz, David, hijo mío? Y alzando su voz, Saúl rompió a llorar. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, aunque yo te había pagado con mal. Hoy me has mostrado tu bondad, pues el Señor me ha entregado en tus manos y no me has dado muerte. Porque ¿quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? El Señor te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. Ahora tengo por cierto que tú has de reinar y que el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos. Ahora pues, júrame por el Señor que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y así lo juró David a Saúl. Y después se fue Saúl a su casa, mientras David y sus hombres subían al lugar fuerte. La respuesta de David ante su enemigo frente a él, ante tener la posibilidad de matar a Saúl, resultó en una sorpresa absoluta para el rey, de manera que éste rompe a llorar. Rompe a llorar y reconoce lo que realmente ha ocurrido. Y por un momento la relación entre Saúl y David vuelve a ser como la de antes. Saúl como padre, David como hijo. Pero el padre reconoce entonces que su hijo es mejor que él. La confrontación de David hizo mella en Saúl, que no tuvo más remedio que reconocer que había sido injusto. Dice la palabra de Dios en Romanos que hay que responder con paz, de manera blanda. De esa manera los que están en nuestra contra amontonan ascuas sobre sus cabezas, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Y Saúl venía con 3,000 hombres en contra de David, pero ahora estaba diciendo: tú eres más justo que yo. Por otro lado, Saúl por fin acepta la voluntad de Dios. Y entonces Saúl reconoce no solamente la bondad de David, no solamente la justicia de David, sino, versículo 20, que ahora tengo por cierto que tú has de reinar. Hermanos,
¿Qué habría pasado si David hubiese matado a Saúl en aquella cueva? Pues Saúl jamás habría reconocido la voluntad de Dios, por un lado. Por otro lado, el reclamo del reino al trono de David sería en sangre y no en la voluntad de Dios. El nombre de Saúl habría sido borrado y nunca habría habido paz entre estos dos. ¿Ves cómo todo se habría deshecho por un acto que puede parecer lógico? El mismo Saúl dice: ¿quién tiene a su enemigo al frente y le perdona la vida? Porque David actuó a contracorriente, a contranatura. El amor y el perdón no forman parte de nuestra naturaleza, pero sí la del Señor. Entonces David, hermanos, fue la herramienta que Dios usó para mudar el corazón de Saúl. Te pregunto entonces, ¿qué está impidiendo que seamos herramientas de Dios para mudar el corazón de los que buscan nuestro mal? ¿Cada cuánto oras por aquel que está en tu contra? ¿Cómo tratas al que se opone a ti? No te voy a preguntar si tienes enemigos, espero que no, pero sin lugar a duda, a lo largo de nuestra vida muchas veces hay gente que se opone a nosotros, que busca nuestro mal, aunque nosotros no hayamos hecho nada malo. O incluso a veces tenemos que reconocer que hemos actuado mal contra alguien. Independientemente, Dios te quiere usar para mudar el corazón del que busca tu mal. ¿Te has parado a pensar eso? Dios no solamente te pide que lo perdones, te pide que lo ames. Y es más, te ha dado el ministerio de la reconciliación para con Él. De manera que tú tienes que ser luz para que esta persona llegue a Cristo. Eso es el Evangelio. Encarnar el amor de Dios de tal manera que los que nos quieren hacer mal, que los que se oponen a nosotros, que los que buscan estar en contra de nosotros, lleguen al conocimiento de Dios. Y esto no lo haremos si nuestro corazón no es humilde, lleno de amor y lleno de perdón. Y entonces Saúl dijo: hoy, David, me has mostrado tu bondad. Pero eso no es la naturaleza humana. Si tú me haces mal, yo no voy a ser bondadoso contigo. Y entonces viene el Señor y nos da un nuevo mandamiento diciendo que os améis los unos a los otros. Y cuando le preguntan: Señor, ¿cuántas veces hemos de perdonar a los que nos hacen mal? Este dice: no una, no dos, ni tres, mira, ni 10, ni siquiera 100, 70 veces 7. Que es una manera de decir: ni lo cuentes, tú perdona. Porque al final tenemos que reconocer que el carácter de Saúl es el nuestro. ¿Y no ha sido entonces Jesús el que encarnó ese perdón y ese amor, como vemos en David? ¿No es entonces el carácter del Señor perdonar y amar? ¿No es eso el Evangelio? Que nosotros nos hicimos enemigos de Dios. Y no solo eso, lo matamos. Y Él en todo esto obró perdón y salvación. Y que al tercer día resucitó para que podamos tener una relación con Él cercana, estrecha. ¿No es esto el Evangelio? ¿No es esto lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Perdonar, amar, reconociendo que solo hay perdón y amor real en Él. Porque, hermanos, si no estamos cimentados en el Señor, no vamos a ser capaces de perdonar y amar.
Pero David tenía un corazón conforme al carácter del Señor. Y entonces ante esta tarea podemos decir, cuán difícil es. Hasta puede que estés diciendo, es imposible. Te recuerdo entonces que sí, David tenía el corazón conforme al carácter de Dios, pero tú tienes al Espíritu Santo morando en ti. No podemos vivir una vida que no es de perdón y de amor. No podemos. Entonces, ¿qué ocurriría si te encuentras con una oportunidad perfecta para acabar con tus enemigos? ¿Qué ocurriría si con una sola acción pudieras terminar con el más grande de tus problemas? Pues ¿qué ocurriría si perdonas y se amas como Cristo Jesús te ha perdonado y te ha amado? Si por otro lado no conoces aún el perdón del Señor, déjame decirte que Él está hoy esperando que aceptes su perdón, su salvación. Hoy quiere estar en paz contigo. No tardes en venir a tu Creador. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos. Señor, qué reto más grande encontramos en este pasaje, tan sencillo. Porque Señor, la verdad es que tengo que aprender a perdonar y a amar como tú has hecho. La verdad, Señor, es que yo no sé si habría actuado de la misma manera que el pastorcillo David. Pero Señor, por eso te agradezco, porque tu palabra nos reta y nos da a conocer tu voluntad. Y tu voluntad es que seamos un pueblo que ama y perdona porque ha experimentado el amor y el perdón de Dios. Así que, Padre, en primer lugar, perdóname porque muchas veces sí he tenido enemigos. Perdóname porque muchas veces sí he obrado mal en contra de otra persona. Perdóname, Señor, porque quizás, seguramente, he sido más veces Saúl que David. Y ayúdame, Señor, y úsame, Señor, para ser la herramienta que tú utilizas para mudar el corazón de los que buscan mi mal. Ayúdame a perdonar al que se opone a mí y a amar al que busca dañarme. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en ti encontramos perdón y salvación de nuestras almas. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendito eres. Gracias. En tu santo nombre, en el nombre del juez justo, del que defiende y sostiene nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.